La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos, fieles oyentes a estos audio estudios. Seguimos estudiando nuestra serie El Evangelio en Acción. La gran comisión dada por Jesús la seguimos obedeciendo. Somos muchos los discípulos que a diario predicamos la palabra de salvación en el mundo entero, de diferentes maneras, personal, puerta a puerta, en campañas, incluyendo estos audios que llegan a muchos rincones de Hispanoamérica. Hoy estudiaremos la llegada del Evangelio a una gran ciudad, situada en la antigua Grecia, cuna de grandes filósofos y de abundante sabiduría humana. Estoy hablando de Atenas, que, junto con Tarso y Alejandría, eran los grandes centros culturales y universitarios, por así decirlo, de aquel entonces. Como en estudios anteriores, me es necesario realizar este estudio en varias partes y aprovechar la oportunidad para hablar de ciertos tópicos que encontraremos en el transcurso del mismo. Fue en su segundo viaje misionero donde el apóstol Pablo visitó la ciudad de Atenas, luego de haber pasado por Tesalónica y Berea. Estaba en Atenas esperando a Silas y a Timoteo, sus compañeros de milicia. La Biblia dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hechos 17:16. Y este es el primer punto que quiero que estudiemos, la idolatría. El estado espiritual de Pablo es un reflejo del ánimo o carácter del Espíritu Santo. Dios se enardece, se indigna con el pecado de la idolatría. Hay diferentes formas de idolatría, pero en esta oportunidad nos referiremos a la adoración a íconos o imágenes religiosas, pues ese es el significado en el contexto de lo que Pablo estaba viendo en la ciudad de Atenas. En Hechos 17, versículos 22 al 23, la Biblia dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Los atenienses eran politeístas, es decir, adoradores de muchos dioses, y con el deseo de no defraudar o dejar por fuera a alguno de ellos, construyeron un altar para ese Dios que no conocían. Para hablar de la idolatría, debemos enfocarnos en el contexto histórico, religioso y aún geográfico en el que se desarrolla la misma. Es decir, la idolatría que se presentaba en aquel tiempo es diferente en algunos puntos en la manera en que se presenta hoy día, pero es igual en otros puntos en la manera que se presenta hoy día. Pero eso lo explicaré a medida que vayamos avanzando. Quiero aclarar de manera sencilla algunos términos que usaremos. Cuando hablo de fe politeísta, me estoy refiriendo a la fe en muchos dioses. Y cuando hablo de la fe monoteísta, me estoy refiriendo a la fe en un solo Dios. Hoy día en muchos países prevalece la fe monoteísta y probablemente usted es de fe monoteísta, es decir, crees en un solo Dios. El contexto geográfico en el que se desarrollan los eventos bíblicos es la parte oriental del mundo. En aquel tiempo, con excepción del pueblo hebreo, el politeísmo era lo normal en el contexto religioso. La gente creía en muchos dioses y a cada dios le erigían su altar y su respectiva imagen. De hecho, el pueblo hebreo durante toda su historia ha batallado contra la idolatría. Cuando el Señor los libró de la esclavitud física en Egipto, también quiso librarlos de la esclavitud espiritual, pues los egipcios fueron, en su momento histórico, adoradores de muchos dioses. Cada plaga que Dios usó para mostrar su poder era para enseñar al pueblo hebreo que Él era superior a la fe en los dioses que los egipcios y algunos de ellos profesaban. En este contexto se dan los dos primeros mandamientos del decálogo bíblico. En el primero se presenta como el único Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Éxodo 22. Años más tarde mandaría a los israelitas a que enseñaran a sus hijos lo que se conoce como el Shema de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 al 5. El Señor está librando al pueblo hebreo de una fe politeísta e introduciéndolo a una fe monoteísta. Para esto era necesario darles el segundo mandamiento del decálogo bíblico, donde en primera instancia les manda a no tener dioses ajenos delante de él. Es decir, debían deshacerse de la fe politeísta que algunos venían arrastrando. Eran dioses de los egipcios y eran ajenos a ellos. En pocas palabras, no les pertenecían, no iban a ser parte de ellos. Y como el ser humano piensa, razona, que necesita ver para poder creer, en esta oportunidad les da la otra parte del segundo mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 20, 4 y 5. Lamentablemente el pueblo hebreo no entendió esta parte del mandamiento, y mes y medio más tarde hicieron un becerro de oro, del cual hablaremos en las próximas lecciones. Por lo que Dios, para asegurarse de que este mandamiento fuese entendido en toda su plenitud, años más tarde les dijo: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Deuteronomio 4, 15 al 19. La advertencia para la obediencia a este mandamiento es la misma que se puede dar hoy día. Guardad pues mucho vuestras almas. Cosas a resaltar. Ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Aunque el hombre piense que necesita ver para poder creer, su creador les dice: ninguna figura visteis, no se corrompan haciendo esculturas o imágenes para poder creer. Pero, aunque ellos no vieron a Dios, sí le escucharon. Dios se encargó de mostrarles su existencia a través de su palabra. Les habló desde el medio del fuego. Fue tal así la majestuosidad del momento que el pueblo hebreo le pidió a Moisés para que fuese su mediador. Hoy día tampoco necesitamos ver para creer. En Juan capítulo 20, versículo 29, el Señor Jesús le dirigió a Tomás las siguientes palabras: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para creer, solo necesitamos oír la voz de Dios, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y esta palabra la encontramos en la Biblia. Por eso nos empeñamos en darla a conocer. En la próxima lección seguiremos hablando más al respecto. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla aquí en la caja de los comentarios. Bendiciones de lo alto.